Arrancamos nomás con la información y vamos a empezar hablando de criminalización de la protesta porque en el día de ayer comenzó la etapa final del juicio contra Daniel Ruiz y César Aracaki, ambos militantes del Partido Obrero que se encuentran procesados por haber participado de las masivas movilizaciones contra la reforma previsional de Mauricio Macri en el año 2017. Recordemos que aquella jornada finalizó con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad y arrojó al menos un centenar de heridos y decenas de detenidos. Tanto Daniel Ruiz como César Aracaki fueron perseguidos judicialmente. También fue el caso de Sebastián Romero, militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado. En el caso de Daniel Ruiz, afrontó una prisión preventiva durante 13 meses. En el caso de Sebastián Romero, está con prisión domiciliaria hasta el día de hoy. Estamos en comunicación con Martín Alderete. Él es integrante de la coordinadora CADEP, para decirlo más fácilmente. También es abogado de Daniel Ruiz. Bueno, Martín, te agradecemos la comunicación y en primer lugar te queríamos consultar cuáles son los cargos por los cuales Daniel Ruiz y César Aracaki llegaron a juicio y por otro lado, cómo se desarrolló el proceso hasta el día de hoy. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Mira, antes que nada, una pequeña corrección. Daniel Ruiz forma parte de la misma organización que Sebastián Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado. Y en realidad la acusación contra ellos, desde el inicio fue una acusación sumamente vaga porque les imputaban prácticamente todos los hechos que se cometieron ese día o todas las situaciones que se registraron ese día en la Plaza de los Dos Congresos. Si uno lee la acusación, a Daniel Ruiz se lo acusa de haber coordinado con otras personas a quienes no se identifica para tirar piedras, lesionar personal policial, arrojar vallas, romper la plaza, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la única conducta que desde el inicio fue registrada respecto de Daniel Ruiz es utilizar un elemento pirotécnico arrojado hacia arriba, ni siquiera arrojado hacia el personal policial, ni mucho menos, pero después de decenas de horas de grabaciones, tanto de los medios públicos, los medios privados, como de los domos de seguridad que están en la plaza, no se lo ve hacer absolutamente nada a Daniel Ruiz más que manifestarse. La carátula o la calificación legal de la conducta que se le atribuye a Daniel Ruiz es intimidación pública y atentado contra la autoridad, pero lo cierto es que de toda la prueba que fue recabada hasta ahora, lo único que se pudo probar es que Daniel Ruiz fue a la plaza a manifestarse, no cometió ningún delito y a pesar de eso no solo se lo persiguió, sino que, como dijiste bien, estuvo 13 meses detenido. Teniendo esto en cuenta y estos elementos que vos mencionás, Martín, ¿cuáles son las expectativas que tienen desde la defensa respecto a la decisión que pueda tomar la justicia con este caso? Mira, nosotros creemos que no hay margen para que lo condenen, por lo menos desde el punto de vista de la prueba y mucho menos desde el punto de vista de la acusación, o sea, los hechos por los cuales se lo acusó y se llevó a la instancia de juicio jamás pudieron ser probados, ni muchísimo menos. Incluso, ya te digo, la única prueba que hay contra él es una filmación que dura aproximadamente 10 segundos, la parte donde se lo ve a Daniel Ruiz utilizando un elemento pirotécnico y durante la instancia de juicio recién se nos permitió llevar a cabo una prueba pericial para que un perito en criminalística explique qué era lo que estaba manipulando Daniel Ruiz y en el caso de que fuera un elemento pirotécnico, dónde, digamos, en qué lugar explotó. Y lo que se pudo probar es que lo que utilizó él fue un mortero pirotécnico que explotó 30 metros arriba de la cabeza de todos los que estaban en la plaza,
como cualquier elemento pirotécnico de esas características. Entonces, en función de eso, entendemos o sea, la única solución posible sería justamente la absolución de Daniel Ruiz. Sin embargo, a partir de todas las situaciones de persecución y arbitrariedades que se cometieron a lo largo del proceso, incluyendo, y esto no es un tema menor, que a Daniel Ruiz el gobierno de Mauricio Macri lo espió ilegalmente en la cárcel, o sea, no había dudas de que había un ensañamiento y una persecución judicial y política contra él. Bueno, frente a eso, no dejamos de tener una confianza relativa, porque más allá de la inexistencia de pruebas, sabemos que las decisiones en estos casos son políticas en última instancia y por eso es tan importante la visibilidad de estas situaciones para que frente a una eventual sentencia que no contemple la absolución quede claro que es una sentencia injusta y arbitraria, ¿no? Martín, vos también sos el abogado de Sebastián Romero, lo mencionábamos ahí en la presentación. ¿Cuál es el caso particular de él que se encuentra hasta el día de hoy con prisión domiciliaria después de haber sufrido también una persecución de parte del macrismo muy intensa? Sí, la situación que se dio con Sebastián Romero es que desde un primer momento se lo erigió en una especie de símbolo de la violencia eh, y se dijo incluso desde un primer momento que él estaba utilizando una especie de arma de fuego de fabricación casera, que bueno, finalmente se determinó que no era así, pero lo central en el caso de él fue que frente a la masiva persecución pública que se hizo de él, decidió en su momento no presentarse. Lo particular de él, como digo, no solamente fue el ensañamiento público, sino que las autoridades políticas de ese momento planteaban abiertamente que era una especie de dirigente del terror, más o menos, y incluso se puso sobre su cabeza una recompensa que era el doble de las que se ponía para la búsqueda de los genocidas prófugos. Finalmente fue detenido hace más de un año, Sebastián Ruiz, el 30 de mayo del año pasado, y desde ese momento está privado de su libertad y hace un año aproximadamente se logró que le den la prisión domiciliaria. Él todavía no fue juzgado, justamente porque bueno, fue detenido con posterioridad, así que estamos a la espera de la resolución de su situación. Y bueno, actualmente se ha pedido que continúe su prisión domiciliaria en Rosario junto con su familia. Esta demora, tanto en el desarrollo del juicio de Aracaki y de Daniel Ruiz, como lo que está sucediendo con Sebastián Romero, ¿es algo habitual? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Por qué se demoró tanto el proceso? Por un lado tuvo que ver con la pandemia, pero bueno, por otro lado también tuvo que ver con la magnificación del proceso, en el caso de César Aracaki y Daniel Ruiz, porque además en su momento el tribunal aceptó aproximadamente 100 testigos que había ofrecido la Fiscalía y a la defensa solamente se nos aceptó la convocatoria de 3 testigos. Digo, eso también da cuenta de las particulares, el particular concepto de la imparcialidad que tenía el tribunal, ¿no? Porque teníamos 100 testigos de cargo y nos permitieron solamente 3 testigos que estuvieron en la manifestación y que podían dar una versión del lado de los manifestantes de lo que había ocurrido. Así todo no pudieron probar absolutamente nada, pero bueno, a semejante cantidad de testigos, con la pandemia de por medio, y bueno, eso generó que durara tanto este proceso, teniendo en cuenta además que afortunadamente logramos la libertad de Daniel, pero lo cierto es que venimos insistiendo que esto se resuelva lo antes posible porque justamente lo que queremos es que quede demostrado cuál fue la verdadera situación y en definitiva demostrar que todo este proceso y en particular contra Daniel Ruiz fue una cuestión de ensañamiento que solamente tuvo que como eje, digamos, criminalizar un acto de protesta porque no se pudo probar otra cosa.
Martín, bueno, hablábamos que estamos en el tramo final del juicio. ¿Esto qué implica en términos de procedimiento legal? ¿Son los alegatos ahora? ¿Y cuándo más o menos se espera que haya un veredicto? Queda el próximo lunes una última audiencia de testigos, y después ya serían los alegatos de la Fiscalía y los alegatos de las defensas, tanto el alegato mío en representación de Daniel Ruiz como el alegato de las abogadas que representan a César Aracaki. Y después sería la sentencia. Entendemos que la sentencia estaría aproximadamente en un mes. Así que, nada, digo, como decía, la expectativa es que deberían tomar una resolución, el tribunal debería tomar una resolución que ponga claro la situación de persecución y de absoluta inexistencia de pruebas contra quienes están siendo juzgados y que se determine la absolución. Y en definitiva, porque en algún momento la Fiscalía en alguna de las audiencias relacionadas con el juicio habló de la importancia de hacer el juicio para demostrar cuál era el límite del derecho a protestar. Y nosotros lo que venimos planteando y lo que vamos a plantear en el alegato es que en definitiva acá está claro cuál es el límite que le impone el Estado al derecho a la protesta, porque no solamente persigue delitos, sino que persigue acciones de protesta en general, y cualquier acción de protesta que es molesta, digamos, para el gobierno de turno, es perseguido con saña utilizando el aparato judicial. Pero me parece que acá lo importante de este juicio es visibilizar justamente esto, la política de persecución a las luchas sociales y la política de utilización del Poder Judicial para perseguir a dirigentes y a luchadores populares, e incluso el daño que eso genera, ¿no? Porque, repito, Daniel Ruiz era un trabajador petrolero, inclusive miembro del sindicato del petróleo, estaba con su familia, digamos, no había cometido ningún delito, fue a protestar y así todo, no solamente fue perseguido, sino que estuvo 13 meses en el penal de Marcos Paz con todo lo que eso implica. A pesar de eso, Daniel Ruiz sigue reivindicando no solamente su participación, sino planteando a quien quiera que lo escuche que justamente manifestarse y salir a pelear es la única forma de poner un límite a intentos, en este caso, que era intentar aprobar, y se aprobó, digamos, en el caso de la reforma previsional, pero no pudieron aprobar la reforma laboral justamente por la participación masiva del pueblo en las calles. Muy claro, Martín, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente estaremos siguiendo lo que pase con este caso. Un abrazo.